toda la familia, para ver este interesante tema. Bien, también queremos agradecer naturalmente al Museo de Arte Moderno por darnos el espacio, a la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos también por la acogida de esta convocatoria, la Sociedad de Arquitectos también que organiza el evento, y bueno, también a los patrocinadores, que no se pueden tener los patrocinadores de todo lo que es la Bienal. Bien, entonces este panel, Innovación en Diseño Sismo Resistente, Arquitectura y Estructura para un Futuro Resiliente. Con este panel buscamos principalmente generar un encuentro, un espacio de concertación entre los profesionales que construyen las ciudades, que construyen nuestros territorios, de cara a los desafíos que tienen con las condicionantes locales, principalmente la actividad sísmica que nos condiciona. Y para participar en este panel hemos convocado la presencia de varios profesionales de la ingeniería y la arquitectura. En primer lugar tenemos al arquitecto, Neiker Filpo, a quien invitamos a pasar al panel. Bien, el arquitecto Neiker Filpo nace en Asua en 1935, perdón por relatarte, en la República Dominicana, por supuesto, graduado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Obtuvo su título de arquitecto el 19 de noviembre de 1996, con mención de honor summa cum laude. Yo soy testigo de eso. Bien, al final de estos estudios universitarios, fue merecedor de una beca por el gobierno de Japón para cursar estudios de posgrado por un periodo de 2 años en la Universidad de Mie, cursando la especialidad de arquitectura habitacional, donde también realizó la maestría de arquitectura tropical y del Caribe en su alma mater, la UNFU. Antes de finalizar sus estudios universitarios, empieza a laborar en la empresa Fierro S.A. en el área de diseño y supervisión de trabajos en hierro forjado, diseño de muebles y arquitectura de interiores. Y en Constructora Aracena, Sephora, trabajando en diseño y supervisión de proyectos habitacionales e institucionales. De regreso al país, colabora en algunas de las firmas de arquitectura de mayor prestigio a nivel nacional, como Morel Arquitectos, Guayese y Asociados y Pons y Asociados. El currículum de Neiker es largo, pero cabe resaltar que ha trabajado en múltiples proyectos de gran envergadura que se pueden evidenciar, ¿no?, que dan el perfil de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, entre otros. En 2010 funda su oficina Neiker Filpo y Asociados, dedicada al diseño arquitectónico y supervisión de proyectos comerciales, institucionales, religiosos y educativos. También realiza asesorías y certificaciones. Cabe resaltar que es miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Arquitectura del Paisaje y Planificación Ambiental, ARPA. Actualmente es Lead Accredited Professional, Print Associate y Auditor, que desde su firma desarrolla y acompaña los proyectos y la certificación de grandes empresas y corporaciones que tienen el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Su compromiso con la educación lo ha ejercido como docente en diversas universidades y ha sido invitado a participar como conferencista en el país y en el exterior en seminarios, congresos y eventos, siendo un abanderado de la educación continuada. Sus artículos han sido publicados en las revistas Archivos de Arquitectura Antillana, AAA, Arquitecto y Construir. Bueno, damos la bienvenida al arquitecto Neiker Filpo. Dentro de los panelistas tenemos al ingeniero Heriberto Vázquez, que puede pasar, por favor. Heriberto es uno de los ingenieros estructurales de la nueva generación con mayor formación académica
académica, especializándose en ingeniería sísmica y geotecnia en diferentes países como Japón, Canadá y Chile. Este joven estructuralista ha aportado en el fortalecimiento de los reglamentos estructurales de la República Dominicana. En su rol como encargado del Departamento de Aplicación de Reglamentos del MOPC, tuvo la oportunidad de incentivar las actualizaciones de los reglamentos del área estructural y colaborar con la elaboración de otros. En su carrera como estructuralista ha trabajado en el diseño de diferentes proyectos, dentro de los que se pueden destacar el Parque Cementerio Jardín Memorial, Torres Cañas, Torre Everest, Torre Rose, me voy a volar algunas, pero son muchos proyectos, Torres D, Parqueo de VHD, Edificio Operaciones VHD, Torre PDM, Torre Corporativa Grupo Doble, entre otros. Dentro de su empresa, CATDIC RD brinda servicios de consultoría, evaluación, diseño, reforzamiento y supervisión de proyectos, con especial énfasis en la implementación de la metodología BIM para el modelado tridimensional de información para la construcción, análisis y gestión de proyectos. Bienvenido, Alberto. Bien, continuando con los panelistas, tenemos también aquí presente al ingeniero Norberto Rojas Mercedes, a quien invitamos a pasar también aquí al panel. Norberto Rojas es ingeniero civil, graduado cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y en octubre del 2000. En el año 2005 obtuvo una maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, con especialidad en Ingeniería Estructural. En junio del 2011 obtuvo el grado de doctor en Filosofía de la Ingeniería Civil, con una concentración en Ingeniería Estructural en la misma universidad. Desde agosto de 2011 a mayo de 2013, laboró como profesor de la asignatura Análisis Estructural 1 y 2 y Diseño de Estructuras en Hormigón Armado en Caribbean University, recinto de Ponce, en Puerto Rico. Durante el año 2013, desempeñó la función de profesor investigador de la Red Sísmica de Puerto Rico. Ha impartido docencia en la Universidad Iberoamericana UNIBE, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, como solemos decir, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En el área profesional, desde septiembre del 2015 a diciembre del 2018, el doctor Rojas fue gerente del Departamento de Estructuras de la firma de ingenieros Epsalapco Ingenieros Consultores. En noviembre de 2019 funda la firma de consultoría NRM Consulting Engineers. Como consultor, el doctor Rojas está certificado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MPC, para realizar evaluaciones estructurales. Desde diciembre del 2000 es asesor de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Actualmente es profesor investigador, coordinador de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Estructural y Sismo Resistente y coordinador de posgrado del área de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Su trabajo de investigación está enfocado en la evaluación de la vulnerabilidad de estructuras, dentro de lo que se encuentran edificaciones y puentes. Demos la bienvenida al ingeniero Norberto Rojas. Nos acompaña el ingeniero Nelson Aguilera Fontaine Matos, es ingeniero civil, graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en 2006 y doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña en enero de 2016. Durante su doctorado realizó una estancia de investigación en la Universidad de Pekín en Beijing, China, bajo la supervisión de los profesores M.W. Yuan, Chen Pu, Wang Kefu. Defendió su tesis doctoral titulada Modelado de multifractura discreta en materiales cuasifrágiles en la UPC, bajo la dirección del profesor Eugenio Oñato, el doctor Ricardo Rossi y el doctor Chen Pu. Sus trabajos de investigación han sido publicados en varias revistas científicas de prestigio.
Desde febrero de 2016, tras regresar a la República Dominicana, se ha desempeñado como profesor asociado de maestría en diversas universidades nacionales e internacionales, entre ellas INTEC, Pucamaima, UAS, UNFU, PUPR y UNI. Ha impartido cursos de programación, seminarios de software, métodos de los elementos finitos, análisis estructural avanzado, métodos numéricos y modelos constitutivos en geotecnia. Sus especialidades incluyen la mecánica computacional no lineal de sólidos, tecnología de elementos finitos, modelización constitutiva no lineal, formulación mixta explícita de elementos finitos, dinámica no lineal y mecánica de la fractura. Ha participado en más de 5 conferencias con intervenciones como ponente en 3 de ellas. El doctor Lafontaine también ejerce como ingeniero civil y en su rol como especialista de soporte técnico global de Computer and Structures Inc., CSI, proporciona asistencia en el uso de los softwares de ingeniería estructural reconocidos internacionalmente como ITAPS, SAP 2000, SAFE, CS-RICH y Perform 3D. Desde marzo de 2016 ha trabajado como consultor estructural en Morrison Ingenieros, además de realizar consultorías independientes y revisiones externas, peer review. Ha sido facilitador en múltiples cursos cortos, seminarios y diplomados sobre el uso de programas de CSI, así como conceptos avanzados de análisis estructural y diseño basado en desempeño. Bienvenido, doctor Lafontaine. Bien, y en este panel de moderación estamos aquí una dupla para mantener el equilibrio, arquitecto, ingeniera. Está con nosotros la ingeniera Maribel Alicia Guzmán Jiménez, nacida en Moca, provincia de Espaillat, que realiza estudios de ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, luego maestría en la primera cohorte de ingeniería sismoresistente de la misma universidad. Realiza especialidad en análisis no lineal y diseño por desempeño de estructuras en INESA TEC de Barcelona en el 2023. Docente por 16 años en el área de estructuras y proyectos de grado en la Escuela de Ingeniería Civil. Coordinadora de la segunda cohorte de la Maestría de Ingeniería Sismoresistente de la Pucamaima. Desde el 2011 se dedica a cálculos de estructuras, levantamiento, evaluación y reforzamiento de estructuras desde la empresa SDER y colaborando con destacadas empresas e ingenieros de República Dominicana, Ecuador y Puerto Rico. Es presidenta de la directiva de CINEDOM, que es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos en el periodo 2022-2026. Demos un aplauso a la ingeniera Maribel Guzmán. Pues en esta dupla nos acompaña el arquitecto Ramón Peguero. Ramón Aníbal Peguero Santana adquirió el título de arquitecto en la Universidad Nacional Pedro Escuriaga en Santo Domingo y el grado de especialización del programa de Máster de Arquitectura Tropical Caribeña de LOME 4. Ha cursado estudios de doctorado en Sistemas de Información Geográfica por la Pontificia Universidad de Salamanca, Campus de Madrid, España, adquiriendo el título de Diplomado de Estudios Avanzados DEA en Ingeniería de Software de Sistemas de Información Geográfica, CIG. Ha ocupado diversas posiciones de gerencia, consultoría y asesoría en materia de cartografía y sistemas de información geográfica para organizaciones del Estado Dominicano, tales como el Instituto Cartográfico Militar, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y el Ministerio de Turismo. Su trayectoria profesional de casi 25 años le ha permitido tener amplia experiencia en proyectos de diseño y supervisión de obras de edificación, planes y proyectos de planificación territorial turística y proyectos de desarrollo e implementación de sistemas de información territorial. Esto le ha permitido desarrollar capacidades y una amplia experiencia en el dibujo asistido por computador en modelado 3D, modelado de información para la construcción BIM, diseño y producción de cartografía digital, análisis y modelado espacial con CIG, análisis de imágenes de satélite en levantamientos fotogramétricos
así como la formulación y gestión de proyectos de arquitectura, urbanismo e ingeniería geomática. Es docente de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña en varias asignaturas de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, así como en la Escuela de Ingeniería Geomática de la misma universidad, impartiendo diseño arquitectónico, urbanismo, patrimonio arquitectónico 2, fotogrametría digital, gestión de proyectos geomáticos, entre otras, forman parte del portafolio de asignaturas que ha impartido en la UNED. Con su permiso, arquitecto, voy a poner algunas cositas. Actualmente es gerente general de Tisofora Estudios SRL, empresa especializada en las áreas de arquitectura, planificación urbana y construcción, así como servicios de desarrollo e implementación de proyectos de cartografía y tecnologías de la información geoespacial para organizaciones públicas y privadas. Así que, bienvenido, arquitecto. Bien, vamos a entrar ahora en materia. Perfecto, así que se me ve. Muy bien. Entonces, como una manera de introducción breve al tema, queremos significar que este panel de innovación en diseño sismoresistente, arquitectura y estructura para un futuro resiliente, busca promover una discusión enriquecedora sobre las últimas innovaciones en el diseño arquitectónico, estructural, enfocándose en la resiliencia ante desastres naturales, especialmente los sismos. Se tratarán temas claves como la integración de nuevas tecnologías, materiales sostenibles y el trabajo interdisciplinario necesario entre arquitectos e ingenieros para crear edificaciones y espacios urbanos más seguros y resilientes en el contexto de amenazas naturales. Cabe resaltar, hemos puesto aquí una imagen del tema de la arquitectura, ¿no? O sea, desde sus inicios de la arquitectura ha tenido una preocupación por los tres elementos principales, que son los principios básicos de la arquitectura, como son la belleza, la firmeza y la utilidad. Y bueno, en este sentido, lo que buscamos con este panel, ¿no? Los soportes son parte importante de la arquitectura. Los arquitectos puede que lo vean de una manera estética, o así lo piensa la gente, pero más allá de eso debemos buscar la forma, ¿no?, de que respondan a las condicionantes que tenemos en nuestro país, confluyendo todos esos principios básicos de la arquitectura. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este panel con una serie de preguntas que iremos haciendo los moderadores a los panelistas para que vayan respondiendo adecuadamente. Bueno, hemos querido dividir estas preguntas en varios bloques estratégicos. El primer bloque de sostenibilidad y resiliencia en diseño, quisiéramos que los panelistas, pues ya comenzamos con la dinámica, nos digan a qué llamamos diseño sismoresistente y cómo se diferencia de otros enfoques en ingeniería y arquitectura. Si nos puede colaborar el arquitecto Neiker y Nelson. Muchas gracias. Enciende. Solo porque somos pocos aquí, te escuchamos muy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Aquí. Mucho más para él. Nada, El diseño sismoresistente se refiere a la planificación, diseño y construcción de esas estructuras, ¿verdad?, que tienen que resistir esos eventos sísmicos. Más, no se escucha. No, en definitiva, el objetivo del diseño sismoresistente es salvaguardar la vida, entre otras cosas, minimizar el costo económico, minimizar los daños y prioridad máxima que la estructura no se caiga. Una de las características que tiene que tener el diseño sismoresistente es que tiene que ser segura, tiene que ser redundante, tiene que ser dúctil, y creo que voy a entrar en un tema un poco que le va a tocar a los arquitectos, ¿no? Que tiene que tener cierta regularidad y simetría. Sé que buscamos todo la simetría, pero no necesariamente las estructuras tienen por qué ser simétricas, pero en principio preferimos que sean simétricas, ¿no?
¿En qué se diferencia de otros enfoques arquitectónicos? Bueno, yo diría en el siguiente aspecto, entre la estética y funcionalidad. El arquitecto intenta plasmar su arte, intenta que su arquitectura sea estéticamente bella, mientras que el ingeniero estructural y la parte de la sismoresistencia busca la funcionalidad. Es decir, que la obra plasmada, la obra de arte plasmada por el arquitecto se pueda realizar, ¿verdad? Que se pueda Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, si empezamos como hablando del arquitecto Peguero de la antigüedad, tú tienes dos grandes conceptos. Si nos vamos a Occidente, es esa regularidad, esa fortaleza del material, esa capacidad de no inmutarse ante las fuerzas de la naturaleza. O también tienes el enfoque asiático, donde las estructuras de madera se mueven con los sismos y entonces logran, desconectando sus piezas y moviéndose, también resistir muchos años, aún no sean materiales que para nosotros occidentales, que hemos aprendido más de los europeos y pues no está en nuestra forma de construir, a menos que veamos la arquitectura vernácula. Entonces tú tienes primero esas dos grandes formas. O sea, lo importante es no caerse, pero hay dos maneras, o por lo menos varias maneras de lograrlo. Y después con el tema de la simetría, uno a veces en la arquitectura ve, por ejemplo, como el cuerpo humano, la naturaleza es simétrica, la mayoría de las cosas tenemos simetría bilateral. Pero una cosa es ser simétrico y otra cosa es ser estático. Entonces usted puede sentarse, sigue siendo simétrico, pero parado también es simétrico. Si se acuesta, es simétrico. Jugando twister es simétrico, pero sus piezas se mueven. O sea, entonces uno a veces considera esta posibilidad de libertad dentro de un control, pero trata de restar siempre los principios de la estructura, y tenemos grandes arquitectos ingenieros, siempre viene a la mente Calatrava, por ejemplo, que no desarrolla proyectos arquitectónicos sin una base sólida, estructural y real, pragmática. Entonces yo siento que no hay una división per se, sino simplemente que uno debe aprender del otro y probablemente, como comentábamos, integrar al diseño estructural desde la concepción arquitectónica. Gracias. Vamos a seguir con otra preguntita. ¿Qué características esenciales debe tener un proyecto para definirse como sostenible y resiliente en términos de sismoresistencia? ¿Qué nos dice el ingeniero Heriberto? Hay varios conceptos, hay que tener muchas cosas. Sostenible y resiliente. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Estos dos caballeros de acá, al lado me miran como ya ahora. Fíjense, la pregunta aborda tres conceptos que entiendo que en términos tecnológicos ahora van de la mano. Sostenible, resiliente y que sea sismo resistente. Ya en términos sismo resistente entendemos que bajo la acción sísmica, pues evidentemente que la edificación no colapse, y un nivel todavía mayor de desempeño que los elementos no estructurales pues no tengan daño. Ya en el desarrollo de la presentación y el panel vamos a ver algunas imágenes, algunos conceptos sobre lo que es el diseño por desempeño y lo que es el concepto de sismo resistencia del punto más amplio que hasta ahora la humanidad ha podido desarrollar. Entonces, el tema sostenible evidentemente va de la mano con el uso, el empleo de materiales que sean amigables al ambiente. Nosotros venimos desde hace más de 6.000 años colocando bloques uno encima de otro, y para fabricar esos bloques nosotros hemos degradado, hemos acabado prácticamente con el medio ambiente, y es necesario, urgente, establecer unos materiales, investigar unos materiales que sean más amigables, que sean sostenibles al medio ambiente. El hormigón y el acero realmente, si sacamos cuenta, no es un conjunto de materiales que sea sostenible. Increíblemente, el uso de la madera puede ser más sostenible por mucho que el hormigón y el acero, por el hecho de que tú puedes sembrar y tener una especie de política
de cosecha, por así decirlo, de esa madera. Entonces hay muchas líneas de investigación actualmente tratando de buscar materiales que sean duraderos, que sean resistentes, que sean flexibles de alguna manera para desarrollar ductilidad también, pero que a la vez sean amigables con el ambiente. Eso nos va a permitir a nosotros crecer como humanidad sin tener que acabar con el hábitat, el único hábitat que tenemos, que es nuestro planeta. En términos de resiliencia, pues el concepto tiene que ver con la capacidad que tiene un sistema de recuperarse tras algún tipo de situación. Por ejemplo, en nuestro caso sería el edificio desde el punto de vista sísmico. Hasta ahora no tenemos un material que podamos construir el edificio, se dañe debido al sismo y que él se autorrecupere. Pero déjenme decirle, hay líneas de investigación actualmente, hasta con hongos y algún tipo de materia biológica que trata justamente como de recuperarse. Una vez se agriete el elemento y esas parte biológica trata de cerrar esas grietas. Hay líneas de investigación bastante recientes. En un futuro tal vez veamos edificios que luego de pasado el sismo, pasado un tiempo, él se recupere. Ojalá fuera así. Entonces ese es el escenario. Estamos hablando de materiales sostenibles, edificios sismo resistentes, y que una vez pasado el sismo pues tengamos un edificio que sea fácil de reparar. O sea, en términos de resiliente implicaría que se pueda reparar rápido, por así decirlo. Entonces necesitaríamos incorporar en ese edificio algún tipo de mecanismo para que los daños no sean tan grandes. Gracias. ¿Qué nos dice el arquitecto sobre ese tema? Yo pienso que para mirar hacia adelante con ese nivel y tenemos que mirar hacia atrás. Cuando tú piensas en una casa de adobe o una casa de tierra compactada que está muy de moda ahora, o el tejamanil, hacen eso, sana, ¿verdad? Porque al final es tierra con tierra. Los romanos, su concreto, todavía no se sabe de qué era, también se cura solo. Entonces, a veces es el tema de incorporar lo que ya está. A veces pensamos que vamos a descubrir lo nuevo, pero probablemente hay que hacer siempre una mirada hacia atrás para entonces incorporar eso en un contexto nuevo. No es que todo haya sido inventado, pero muchas cosas yo pienso que ya han sido tratadas, y para que sea sostenible desde el punto de vista de poderlo ejecutar, económico, todo proyecto sostenible tiene que ser inicialmente económicamente sostenible. Entonces, la tecnología tope pues tiene esos retos, sobre todo en países como nosotros que no desarrollamos esa tecnología. Entonces, probablemente en nuestro caso tengamos que, y por suerte están de moda. Ahora mismo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con diseño de CLT, de madera contrachapada, y pude comparar el precio de traer la madera de una casa de 500 metros más o menos y ver que sí, que es viable desde el punto de vista económico al precio similar de construirla con bloques de manera convencional. Con las ventajas, muchas ventajas, otros retos también. Y porque lo que tú decías es cierto, o sea, yo puedo, una casa de madera de 500 metros crece en minutos. En el contexto de la selva negra en Alemania o en Estados Unidos o Canadá. Y además, de todas maneras, aunque no fuera así, la estás sembrando la madera se va a trabajar como si fuera un árbol sembrado, porque ya está ahí, puesta en la tierra, se degradará y el impacto se va a compensar. Entonces, esa sería mi visión, ver, porque este concepto de la madera de ingeniería está montándose sobre la concepción normal. Luego nosotros aquí en nuestro país tenemos, por el tema de los huracanes y por una serie de concepciones probablemente culturales, un desapego por la madera. Sin embargo, ahí en el norte tenemos casas que tienen 100 años y todavía están ahí, y eran prefabricadas, y eran parte de una industria hace 100 años. Entonces, por eso hay que probablemente rescatar cosas que ya estaban para actualizarlas, básicamente. Me parece muy interesante ambos enfoques.
Y ingeniero Norberto, ¿qué nos dice acerca del papel que tienen las comunidades locales en el diseño de proyectos resilientes y sostenibles? ¿Cómo nos involucramos? Bueno, cuando se habla disculpa, la pregunta es sobre las comunidades, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se involucran o qué papel tienen las comunidades Claro. en Ahí- el desarrollo de proyectos? Yo interpretaría la parte de las comunidades, sería las comunidades de arquitectos, ingenieros, que somos los que trabajamos más en esa área. Y como decía Heriberto, el concepto de una estructura que sea resiliente es que se recupere relativamente rápido. Pero para que se recupere relativamente rápido, por ejemplo, vamos a partir de lo que tenemos hoy en día, tiene que ser una estructura que cuando sea sometida a un evento, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, pues pueda recuperarse relativamente en un tiempo corto, claro, sin que se pierda, en el peor de los casos, su uso. Entonces, la responsabilidad de las comunidades, en este caso, tanto la parte de los ingenieros y los arquitectos, es trabajar de la mano para que esas estructuras sean seguras, o sea, que se hagan siguiendo las recomendaciones que tienen los reglamentos que están establecidos con la finalidad de que esa edificación, cuando sea sometido, bueno, repito, a un evento extremo, pues pueda resultar con el menor daño posible. Nelson comentaba de que cuando se diseñan estructuras resistentes, por ejemplo, siempre lo que se busca es minimizar el daño, o sea, que el daño siempre va a estar. Lo que uno busca es tratar de hacerlo lo menos posible, porque si tratamos de evitar, o sea, o poner que ese daño sea cero, las estructuras fueran muy costosas de construir, con excepción de estructuras que lo ameritan, como serían, por ejemplo, centrales nucleares, que no pueden tener ningún tipo de fisura por lo que representa, y por tal motivo se utilizan ciertos factores que, tratando de abaratar los costos, pero que implican daño intrínseco. Entonces, como sociedad debemos ponernos de acuerdo hasta qué punto podemos tolerar ese daño, porque la gente no entiende cuando se diseña una estructura. Que uno le dice, se diseñó con un factor de reducción de tal número, que en realidad lo que estamos diciendo, tu estructura se va a dañar cuando hay un terremoto, pero la gente no entiende eso. No, pero no va a colapsar, que para nosotros es poca probabilidad de colapsar, la estructura se va a desbaratar y tú vas a salir vivo, es para nosotros espectacular, o sea, fue como wow, el éxtasis de dinero, pero la gente no va a entender eso porque su casa se le rompió, o sea, no se va a poder reparar, pero nosotros cumplimos el objetivo, salimos contentos, wow, diseñamos tal cual como nos enseñaron, que es algo que es una... yo digo que es como algo ilógico, pero lamentablemente eso es lo que tenemos hoy en día, hasta que no nos pongamos de acuerdo como sociedad, de que hasta qué punto vamos a tolerar el nivel de daño, no vamos a tener estructuras que realmente sean resilientes como uno las espera. Usted nos ha abierto el tema a otro puntito que vamos a tratar ahorita, más profundo, que es el diseño por desempeño. Quédense por ahí con la idea, que vamos a entrar en lo que decía el ingeniero López. Bien, gracias. Ahora vamos a pasar al segundo tema del panel. El anterior fue el tema 1, sostenibilidad y resiliencia en el diseño. Ahora vamos con interacción, arquitectura y estructura. Aquí vamos, mantengan la calma. Bien, no se emocionen mucho, por favor. Ahora sí, ahora sí les digo que debemos dar la respuesta lo más posible posible. Recuerden que tenemos varios temas y puede que se encuentren que hablaron de un tema y luego más adelante lo toquen otra vez, ¿no? Bueno, entonces, la primera pregunta dentro de este segundo tema va de la manera siguiente. Atención, arquitecto Neiker Filpo. ¿Cuáles pautas y procesos específicos deben seguir los arquitectos e ingenieros para garantizar resultados óptimos frente a amenazas sísmicas? Yo pensaría primero que
como mea culpa de por cómo los arquitectos empezamos a conceptualizar un proyecto. Como deberíamos hacerlo como un chef o un cocinero, hay que ver cuáles son los ingredientes primero. O sea, no podemos empezar a diseñar y dibujar sin saber de qué va a estar hecho el proyecto, porque va a terminar siendo hecho de lo que defina a alguien más, o de lo que el mercado define. Y eso es importante porque evidentemente estamos hablando de diferentes tipos de materiales. Yo creo que la primera pregunta del proyecto es la materialidad. Como cuando uno va a cocinar, pues, ¿de qué va a ser esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Son vegetales? ¿Es una pasta? ¿Es un arroz? No puedo empezar a diseñar el plato en mi cabeza si no tengo los ingredientes. Entonces yo creo que, porque eso es lo que define luego las posibilidades que tiene el material. Porque si es acero, pues tengo un nivel de libertad distinto hacia el concreto, si es madera o si es una combinación. También se habla de, ustedes mencionaban el otro día en una reunión el tema de los materiales no estructurales. Esos materiales también son estructurales porque hay un diseño estructural intrínseco en su dimensionamiento, aunque vengan de paquete. Un muro cortina tiene un diseño estructural establecido y uno va y lo importa, ya viene listo. Pero también esos materiales no estructurales, que para nosotros son a veces mucho más importantes porque a veces son los que más se ven, también tenemos que tomarlos en cuenta como parte de los ingredientes, porque no puedo trabajar un vidrio, lo puedo hacer, pero no puedo trabajar un vidrio de 10 metros por 10 metros, porque me meto en otro nivel de inversión, ¿verdad? Entonces, pero sí puedo hacer un panel de concreto de 10 metros por 10 metros, o de otro material. Entonces, yo siento que primero es esa pregunta, porque a veces empezamos a desarrollar proyectos que no son posibles cuando los contrastamos con el sistema constructivo incorrecto. O sea, hay cosas que se pueden hacer dependiendo de con qué las hagan. Nosotros tenemos un reto ahora de un proyecto, hay un proyecto de Santiago que queremos poner unos arcos decorativos que pesan 5 toneladas y la estructura no se diseñó para aguantarlos, pero queremos hacer los arcos. Entonces, ¿qué hemos tenido que pensar? Ahora estamos pensando en foam revestido de aluminio y pesa 500 kilos. Entonces, vamos a hacer el mismo efecto, pero a lo mejor si hubiéramos pensado el material primero y no la forma, hubiéramos perdido menos tiempo y menos dinero. Entonces, por ahí yo pienso que está el enfoque de qué va a ser hecho y entonces conocer los límites de cada material. Bien, muchas gracias. En otro sentido, pues también queremos ver la respuesta por parte de los ingenieros, en este caso del ingeniero Norberto Rodas. Le repito la pregunta: ¿cuáles pautas y procesos deben seguir arquitectos e ingenieros para garantizar resultados óptimos frente a amenazas sísmicas? Yo entiendo que el proceso lógico es que tiene que haber una comunicación desde el inicio. O sea, que la concepción del edificio, desde el punto de vista arquitectónico, tiene que tener el respaldo del ingeniero estructural. ¿Qué sucede? Que aquí, en la práctica, se da lo opuesto. Buscan al ingeniero cuando ya el arquitecto ha desarrollado, tiene horas y horas de diseño, y le dicen, mira, este es mi diseño, y eso hay que diseñarlo estructuralmente. Y cuando uno lo ve, dice, pero se puede hacer, pero va a salir muy caro, porque si tienes un piso sin columnas, eso se puede sostener, claro, ponemos 4 helicópteros ahí, con gasolina, todo tipo de cosas, sí se puede hacer, pero va a tener un costo, para que me entiendan. Parece un chiste de mal gusto quizás, pero es para que entiendan. Entonces, porque las estructuras no se van a resistir solas. Nelson mencionaba ahorita algo que era muy válido. Nosotros los estructuralistas siempre buscamos la parte que nos enseñan en las escuelas, es la simetría. Uno puede tener un edificio que esté mal diseñado, pero bien configurado y tiene una alta probabilidad de sentir un terremoto, pero no lo contrario. Porque a veces nos fiamos mucho en modelos matemáticos, pero las estructuras se van a comportar como están construidas, no como están diseñadas. Si no hay una buena supervisión en el proceso, pues no vamos a lograr el resultado que se plasmó. Pero resumiendo, tiene que haber una comunicación. O sea, el proyecto tiene que hacerse primero como lo hace. Creo que la AIA, que es la Asociación Internacional o Americana de Arquitectura, que lo hace por fases, que primero la fase es de diseño esquemático, y ahí primero el arquitecto plasma su idea, busca un ingeniero y dice, bueno, vamos a ver más o menos si funciona, y luego van desarrollando el
proyectos en paralelo, se van haciendo los cambios, se van ajustando, hasta que al final, cuando ya pasa a la etapa de construction document, ya prácticamente el diseño está listo. Pero se ha venido trabajando en conjunto, que eso ahorraría muchísimo dolor de cabeza y muchísima perdedera de tiempo, sobre todo en la parte arquitectónica, que yo respeto mucho en la parte arquitectónica. Siempre he dicho que los arquitectos son artistas y uno como ingeniero trata de hacer realidad esa visión que tienen, pero a veces nos la ponen difícil. Bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, vamos a tener la respuesta, vamos a solicitar la respuesta de Necker y de Heriberto Vargas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto tiene la implementación del BIM, o mejor dicho, el Building Information Modeling, en la interacción entre arquitectos y ingenieros estructurales? Si puedes pasar a la imagen próxima. Ahí, perfecto. Esa es una imagen clásica de lo que es el ciclo de una edificación. Bien. Desde su primera etapa de conceptualización hasta finalmente su puesta en funcionamiento y lo que es el mantenimiento a lo largo de su vida útil. Entonces hay varias fases ahí. Evidentemente, si cada diseñador, cada protagonista que va a trabajar, por ejemplo, en la concepción de un vehículo, trabaja de manera independiente, pensando solamente en sus requerimientos técnicos de manera personal, cuando se ensamblen todas las piezas de ese vehículo y se le dé a aprender, no va a aprender. Si el que hace la goma piensa en su goma, el que piensa en la carrocería, el que trabaja en su carrocería solamente carrocería, y la parte eléctrica, el motor, cada quien por su lado, evidentemente cuando ensamblemos no va a encender el vehículo. Y eso pasa con las edificaciones. Entonces, en el caso de esta metodología que viene a llenar justamente este requisito de colaboración, todo el mundo piensa que BIM es un modelo tridimensional, que tiene mucha información, que se pueden hacer simulaciones, que se puede hacer presupuesto, planeación. Eso es muy bonito para presentárselos a los clientes. Se puede sacar documentación rápida, se puede hacer análisis de conflicto y un sinnúmero de cosas. Pero al final, si los actores que trabajan no están en sintonía de colaboración, más bien eso es un obstáculo. Hay grandes obras, muchísimas grandes obras, que no se hicieron con BIM. Y que si pensamos hacer la obra con BIM y hacer un modelo tridimensional y todo eso, pasarían tal vez años tratando todo el mundo de ponerse de acuerdo. Y es un poco complicado. Entonces, ahí el tema del BIM digo yo como que es una espada de doble filo. Bien. Hay también mucho desconocimiento de los procesos, de los estándares. Entonces, si en esa mesa que está soportada por tantas patas, el eléctrico, el ingeniero hidrosanitario, el ingeniero estructural, el arquitecto, el paisajista, el que va a vender, el que lo va a habitar. Bien, si esas patas de esa mesa hay alguno que no está en sintonía y desconoce todo esto, también es muy cuesta arriba el desarrollar el edificio y llegar a feliz término. Evidentemente, el buen uso de esta metodología da muy excelente, buenos resultados, y podemos hacer cosas que eran hace, 10, 15, 20 años, eran impensables. Nosotros como humanidad, en términos de construcción, pasamos de hacer maquetas a escala, a microescala, a planos, y dejamos de hacer maquetas y hacemos planos. Luego, entonces, con esta metodología hacemos maquetas, pero maquetas virtuales, tridimensionales, y eso ayuda muchísimo. Pero, como digo, todos los actores tienen que estar en la misma sintonía, y la palabra más importante a la hora del BIM no es un archivo de formato RBT, IFC, PLN o nada de eso. Lo más importante ahí es la colaboración, y que todos los actores
que de algún modo van a estar relacionados con ese edificio deben de participar desde un principio. Sí, el BIM tiene, como tú decías, dos caras. Yo siempre he sido un abanderado de utilizarlo como proceso, como flujo de trabajo, como flujo a puntas, y en proyectos pequeños, medianos, grandes. El problema es que BIM te obliga como proceso a tomar decisiones en etapas tempranas, donde si no tienes los conocimientos de construcción, no vas a poder tomarlas. Y entonces evidencia las deficiencias de parte del equipo. Ahí es donde está el gran problema. O sea, si yo tengo que saber cuáles son las dimensiones aceptables de la estructura de acero y estoy en la etapa de conceptualización de arquitectónica, si no lo sé, no voy a aportar al proceso. Igualmente, si no conozco las complejidades del sistema mecánico, voy a asumir que con 30 centímetros arriba del plafón voy a poder y no se puede. Y entonces después tengo que tomar decisiones posteriores en obra. Entonces, al final es eso. El gran reto que tenemos nosotros es que evidencia nuestras carencias de conocimiento constructivo. Y no hablamos de colaboración porque esa es otra gran deficiencia en nuestra sociedad particular. Por eso se nos hace tan difícil. No es, como tú decías, que no es por no saber utilizar el software, es por no integrarnos. Y en el caso particular de estructura de ingeniería, tenemos también una deficiencia también de transición de los programas de cálculo a la geometría, digamos, útil arquitectónica del proyecto. Entonces, esa promesa todavía no se ha cumplido. Y es un reto porque entonces hay que modelar la estructura y para eso hay que incorporar equipos de ingenieros, que está perfectamente bien, pero es un reto adicional. Porque en las demás disciplinas se ha podido como estandarizar muchos de los elementos y poder integrar la parte arquitectónica, pero en la estructura todavía tenemos eso. O sea, yo puedo tener un montón de información del proyecto BIM, pero la cantidad de varillas de esa columna en ese modelo, para ponerla, hay que ponerse a hacerlas, una por una, si es que eso es relevante para la operación, ¿verdad? Porque hay veces donde no lo es. Y luego el reto que yo he tenido también es que en operación, he estado por ejemplo con el proyecto de Ágora en toda su fase de operación, es que esa información, si no es relevante, si no es completa, pues entonces no te sirve después para el proceso y se queda desactualizado. Entonces es un trabajo del día a día, no solo en la obra, que ya es complicado, estar actualizando todos los días los cambios. A nosotros nos toca en el proyecto de Santiago actualizar todos los días los cambios, aunque ya lo hayan hecho, porque si no el próximo cambio no es relevante porque ya la información base está mal. Entonces es un reto todos los días cayendo atrás a las decisiones en obra. Y es agotador, tú no tienes un equipo dedicado en todo el desarrollo del proyecto. Entonces ya no es solamente llegar al diseño final aprobado y construcción, es acompañar hasta la inauguración y hasta el inicio de operación con un equipo dedicado solo a eso. Eso no todos los proyectos lo planifican y lo pueden pagar. Entonces por eso es un esfuerzo que a veces en el mejor de los casos se queda paralizado en el tiempo entonces yo pienso que ahí están los retos, pero por otro lado es la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir por ese camino, pero entender que los retos son muchos. Muy bien, gracias. Bueno, ahora que tiene el micrófono, vamos con la tercera pregunta y tercera que la última de este tema. Y un poco en la misma línea. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan arquitectos e ingenieros en la República Dominicana al trabajar en proyectos conjuntos de diseño sismosistema? Bueno, de parte de los arquitectos, entender cuál es nuestro rol para ayudar a que el trabajo de cálculo y digamos de cumplimiento con la norma de seguridad ¿verdad? Yo pienso que ahí está el principio, lo que comentabas ahorita de la desconexión de los procesos, de que el ingeniero llega tarde. Para mí el ingeniero estructural tiene que estar en el proceso de concepción, tiene que ser parte del equipo inicial, porque es estructural. Al proceso es estructural. Entonces, una vez que tiene la suerte de que empiezas el proyecto así, desde el sketch, tú le dices, ingeniero,
¿qué pasa si hacemos esto? Y tú vas moldeando tu visión y tu promesa con los dueños o con los clientes en base ya a una asesoría integral. Entonces, yo lo que aconsejaría es, los proyectos que yo he podido hacer eso, han sido los proyectos que mejor proceso y más rápido han llevado, porque no hay tales conflictos, porque sale el criterio y pasa mucho que uno, como conoce menos de estructuras, está más limitado. Y cuando hablo con el ingeniero en una etapa temprana, te abre la mente y dice, no, pero es que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Y te plantea esquemas donde tú puedes, por ejemplo, estos edificios como ese que ves ahí, donde no tienen estructuras perimetrales y todo está concentrado en un core central. Eso como arquitecto es maravilloso. Y para un ingeniero también. Y entonces hay casos donde dice, no, vamos a trabajarlo de esa manera, pero uno piensa, no, que el ingeniero no va a pedir columnas en el borde, en la fachada, y yo no quiero. No, hay que hablar temprano, de manera de poder conciliar conceptos. Y yo pienso que ahí es donde está la clave. Bien, pues la misma pregunta se la hacemos al ingeniero Nelson de la Montaña. Esto es una pregunta un poco espinosa, realmente. Quiero contestar esa pregunta con una pregunta que me hizo el doctor Fierro, que por cierto nos está acompañando hoy. De los 100 mejores estructuralistas del mundo, él es uno de los 10 primeros. Él me pregunta a mí, nos aborda si los ingenieros y los arquitectos ya nos hemos casado, como en Chile, ¿no? Parece como que en Chile ya hay como cierta armonía entre ingenieros y arquitectos, y parece como que todo va bien, porque el ingeniero ya, ¿verdad?, tiene sus nociones de sismoresistencia, sabe qué poner, sabe qué no poner, y sabe dónde poner y dónde no poner. Yo entiendo que uno de los desafíos de aquí es primero que estamos divorciados, ni siquiera nos hemos casado, nos hemos divorciado sin casarnos, ¿no? Y lo segundo es que muchas veces el arte arquitectónico empieza, como lo han dicho ustedes, sin uno de los principales personal, que es el ingeniero estructural, ¿no? Entonces, se concibe la obra arquitectónica muchas veces alejada de los principios de la sismoresistencia, y cuando ese proyecto arquitectónico que ya está hecho, que se lo entregan al ingeniero estructural, el ingeniero estructural mira y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque resulta que el arquitecto ha plasmado una serie de dimensiones. Resulta que hay un parqueo, me ha quitado la columna que supuestamente tiene que bajar al parqueo para salvar el parqueo, entre otras cosas, y nuevamente vienen los cambios, y aquí el ingeniero estructural nuevamente va al arquitecto, el arquitecto tiene que hacer la serie de modificaciones y se crea como una especie de ambiente tenso, ¿no? Inclusive esto ralentiza los procesos de aprobación del proyecto, ¿no? Entonces yo entiendo de que debe desde el principio ingeniero y arquitecto trabajar juntos desde la concepción del proyecto. Primero porque el ingeniero le va a decir o le va a indicar al arquitecto cuáles, por así decirlo, qué tipo de sistema de resistencia pudiera utilizar, qué tipo de material pudiera utilizar, cuáles son las dimensiones mínimas que tiene que tener tu estructura, por si al final, ¿verdad?, hay ciertos elementos que tú no quieras que retallen y que de alguna manera, debido a las consideraciones del diseño, vas a necesitar más espesor, etc., ¿no? Entonces, es una continua comunicación entre ingeniero y arquitecto. Lo segundo es que, aunque no es necesario que el arquitecto tenga muy en cuenta los requisitos técnicos del diseño de sismoresistencia, al menos saber las dimensiones mínimas de ciertos elementos estructurales, ¿no? O sea, enfocarse sobre todo en cumplir con esas dimensiones, en esos requisitos de dimensionamiento, de al menos especificar, ok, vamos a intentar de que tengamos muros suficientes para garantizar 3 líneas de resistencia, si se puede, ¿no? Al menos jugar un poco, o al menos dejar la flexibilidad para que el ingeniero estructural puede introducir elementos estructurales independientemente de la complejidad arquitectónica, pero dentro de esa complejidad arquitectónica busque la regularidad y la simetría. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque al final
bajo la experiencia que se ha tenido en el diseño con los terremotos, el diseño sismo-resistencia, podemos controlar mejor las variables siempre y cuando las estructuras fueran regulares y simétricas. Podemos jugar un poquito, pero cuando ya la estructura tiene cierta complejidad en la simetría, en falta de elementos de resistencia lateral y gravitacional, entonces se vuelve un poco tedioso. E inclusive el proyecto puede llegar a no ser viable o muy costoso al final. En definitiva y en conclusión, entiendo de que uno de los principales desafíos en República Dominicana es comunicación, ingeniero, arquitecto. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tercer tema. El tercer tema es de normativas y códigos de construcción. Aquí nos vamos a técnica. Ingeniero Norberto, ¿cuáles son las normativas vigentes en República Dominicana relacionadas al diseño sismo resistente? Bueno, normativa, tenemos actualmente el R001, que es el reglamento que es vigente por ley desde el 2011, y esa normativa lo que establece los lineamientos para, digamos que, o sea, cuando enseño ese tema en la clase, yo divido que la clase en diseño geométrico y ya en diseño estructural per se. O sea, primero, el reglamento forza a que la estructura sea lo más cuadrada posible. Entonces, mientras te sale de ese cuadrado, es como si tuviera un papá con una correa. Cuando el muchacho te sale, te pega, te penaliza. Lo mismo pasa aquí, que mientras la estructura se va saliendo de ese cuadrado, de esa simetría, pues comienza a penalizarla. ¿Y qué ocurre? Que de una manera u otra comienzan a incrementarse los costos. Eso muchas veces la gente no lo entiende, pero ese es el reglamento y es el documento legal que uno quiere. Entonces, una vez que se logra tener una estructura que cumpla desde el punto de vista geométrico, porque hay que hacer algunas verificaciones que tienen que ver más con desplazamiento, que hay que controlarlo, porque por ejemplo en el caso de estructuras que son aporticadas, se habla del interstory drift, la deriva de piso, que la única forma de poder controlar esas derivas es con geometría. La deriva es, en términos de ingeniería, es signo de daño. Mientras más deriva permitimos, mientras más desplazamiento relativo entre un piso y otro, pues más propenso a daño hay. Entonces, por eso los reglamentos, por lo menos el de República Dominicana, es estricto en ese y uno tiene que hacer esa verificación. Hasta que no pase la estructura con la estructuración que tenemos, pues nos exige entonces poner elementos más grandes y ahí es que comienzan los conflictos, pero no se entiende que es porque estamos tratando de seguir un reglamento que es con el que nos van a evaluar cuando se lleva ese documento en este caso el Ministerio de la Vivienda. Ese es el principal. Ya otros reglamentos que tenemos, el R033, pero tiene que ver más con, por ejemplo, el caso de estructura de hormigón, otro para estructura de mampostería, entre otros, pero el básico que tenemos es el R001. Gracias, ingeniero. Ingeniero Heriberto, ¿cómo fomentan o limitan las normativas actuales la innovación en el diseño sismo resistente? ¿Y cómo balancear esas restricciones normativas con la flexibilidad necesaria para permitir innovación en el diseño? Dice el arquitecto Ney, que también nos colabora con esta pregunta. Fíjense, la historia sísmica, o sea, más bien el comportamiento de los edificios en zonas de alto riesgo sísmico, ha mostrado que los edificios que son regulares tienen mayor o menor probabilidad de colapso o de experimentar daño, o diametralmente opuesto, que puede visualizar como que aquellos edificios que tienen formas geométricas irregulares, entonces están sujetos a mayor probabilidad de colapso o daño, o sea, son más vulnerables. Bien, entonces los reglamentos establecen a nivel internacional ciertas restricciones en torno al empleo de formas geométricas irregulares. Hablo desde la losa, las vigas, las columnas, propiamente el edificio en su conjunto, mientras más irregular sea
y tenga más irregularidades combinadas, entonces más vulnerable es. Eso desde el punto de vista de los códigos se penaliza. El código dominicano lo penaliza aumentando la fuerza sísmica de diseño, lo que implica que las dimensiones son mayores. Hay opiniones encontradas respecto a esas disposiciones, porque realmente la tendencia debería ser en concebir estructuras en base a un objetivo de desempeño. O sea, que usted pueda, tal vez, vivir con la irregularidad, pero usted pueda probar, demostrar, justificar técnicamente por análisis sofisticado que justamente se alcanzan los niveles de desempeño correspondientes, que esencialmente es asegurar la vida y prevenir el colapso para las edificaciones de uso estándar. Entonces, esas restricciones, especialmente en el Código Sísmico Dominicano, hacen que el arquitecto esté prácticamente atado de manos. Una cosa es seguir un código con artículos que son prescriptivos, que eso es así y punto, y ya. O sea, tú tienes 2 líneas de resistencia, tienes reentrante, tienes no ortogonalidad, tienes un entrepiso flexible. Lo que tú tienes que hacer es aumentar la fuerza sísmica de diseño en tal proporcional, a un grado tal vez en el cual el resultado del diseño resulta desproporcional. En arquitectura y estructura, la palabra proporcional es fundamental. Si algo no se ve bien, desproporcional, se ve flaco, se ve muy gordo, bien, entonces hay un problema. Bien, entonces esas proporciones se van de la mano a la hora de poder emplear, o cuando empleamos el reglamento sísmico, con irregularidades estructurales. Hay otros países que tienen otros reglamentos que tienen un enfoque diferente de las irregularidades. Entonces, para no escaparme de la pregunta, la innovación implica lo siguiente: cuando tú tienes esas restricciones, tú tienes que buscar la forma de hacer una especie de circunvalación y buscarle la vuelta, como nosotros decimos en el argot popular, de cómo resolver eso. Entonces, justamente esas restricciones y esas penalizaciones que tiene el código son las que motivan de algún modo parte de la innovación en los arquitectos y en los ingenieros estructurales. De hecho, entiendo que justamente por las penalizaciones que tiene el código con las irregularidades, los arquitectos de manera general han atendido más esa situación. Ya no le llegan a uno proyectos concebidos estructuralmente de manera desproporcional. Aún independientemente de que uno llega tarde al proceso, ya cuando llega tal vez no simétrico en planta, pero sí tal vez con una disposición simétrica de elementos estructurales, en términos de rigidez y ese tipo de cosas, porque ya ha habido bastante camino recorrido desde el 2011 a la fecha, y muchas lecciones aprendidas que han permitido que los arquitectos puedan, por así decirlo, buscarle la vuelta e innovar respecto a cómo enfrentar esas irregularidades. La rigidez, bueno, evidentemente, estos códigos que son muy rígidos, como digo, tienen especificaciones que son prescriptivas, que hay que cumplir y punto, también es un problema. Evidentemente es un problema. En ese sentido, lo más importante, entiendo yo, es que se pueda tener un comité continuo de actualización de las normativas y se puedan evaluar. Bien, en el 2011, en el año 79 pusimos esto, en el 2011 pusimos esto, el resultado de emplear esto de esta manera ha sido esta. Podemos mejorar. No hemos llegado al límite del conocimiento ni de la ingeniería, ni de la arquitectura, ni de los materiales, ni de nada en este mundo. Entonces siempre podemos mejorar, y un comité continuo de perfeccionamiento y mejora continua de los reglamentos pudiera ayudar bastante en la innovación y en poder liberar un poquito esa creatividad arquitectónica, publicando reglamentos que sean un poquito más enfocados al desempeño estructural y no a encajonar la estructura, como dijo el ingeniero acá, Norberto, en un cuadrado.
Bueno, mi respuesta a eso va a ser un poco menos arquitectónica, sino un poco más de procedimiento. Yo pienso que parte de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en Ágora, de someter el proyecto nuevamente, que después el código diga que tenemos que usar el código nuevo, aunque se diseñó con... Hay unos baches muy grandes. En cuanto el código, aparte de esas restricciones que tú mencionas, está incompleto. Y eso es muy prescriptivo, como tú dices, y eso es cuando estás trabajando conmigo. Si empiezas a mezclar cosas ahí, los mismos ingenieros dicen, no, es que no, ¿verdad? Empiezas a hibridizar el proyecto en 3 o 4 sistemas constructivos, más complejo se vuelve y nadie quiere entrarle a eso. Pero el otro problema grave que yo veo es de quién es la responsabilidad, cuando algo sale mal. Porque el código es tan restrictivo, tendría que ser del ente que lo regula. Es decir, yo te estoy obligando a esto, esto y esto cuando el edificio tenga un problema y si se construyó, y además tengo que supervisarlo, ¿no? Y entonces si se hizo como se diseñó y se construyó bien, cuando se caiga con el sismo, ¿de quién es la culpa? El problema es que nosotros aquí no trabajamos con de quién es la culpa. A los dominicanos no nos gusta eso. Fuera de aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo el caso muy cercano a Costa Rica, mi esposa es de allá y he trabajado con muchos profesionales de allá. Allá, ¿qué pasa? El ingeniero estructural es el responsable, Puerto Rico también pasa eso en Estados Unidos, es el responsable de esa obra. Y es responsable por 10 años. Y tiene obligatoriamente que hacer la supervisión para que, evidentemente, se construya como se diseñó. Entonces ahí, ya el código no es relevante en cuanto a cuál es su enfoque, si es restrictivo o no, sino que como el profesional es responsable, él se va a encargar de hacer su diseño con desempeño y va a hacer todo lo posible por asegurarse de que esa estructura cumple, porque él es el que firma. Entonces ahí ya tú quitas el problema de qué es lo que dice el código, porque a pesar de todo, si pasa algo, nadie es responsable. Por ejemplo, en el caso de Ágora nos pasó que por un tema de una remodelación alguien sometió una queja a obra pública, pensaba que estábamos haciendo un cambio grande, que no era así, el proyecto se perdió en el ayuntamiento, hubo un gap en el resometimiento del proyecto a obra pública para su evaluación, para demostrar que no estábamos haciendo una estructural, era básicamente ampliando un local, cambiando un parqueo de un lado para otro en el sótano. Y sucedió que cuando llegan dicen, es que este proyecto no está construido como están los planos. Había 2 muros y porque obra pública no había hecho su trabajo de supervisión y no lo había supervisado. Entonces, el ayuntamiento vota los planos, obra pública no hace su trabajo de supervisión. Y encima el proyecto nos dejaron en un limbo que no podíamos volverlo a meter porque estaba en incumplimiento. Y cuando finalmente nos dejan volverlo a meter, nos dicen que hay que utilizar el código actual, porque el código actual, como es prescriptivo, dice que las edificaciones que tienen más de 3.000 personas, si hay alguna discrepancia con los planos, hay que diseñarla con ese código, lo cual es retroactividad de la ley, cosa que hicimos un análisis lineal y no dio evidentemente en los parámetros del nuevo código. Entonces es una locura que termina un perro muriéndose la cola. ¿Y quién es responsable? ¿Sabe quién es el responsable? Es el arquitecto. Yo en los primeros planos soy el responsable, no es el ingeniero estructural, no es quien hizo la supervisión de obras públicas. Entonces, es el arquitecto. Al final de cuentas, si tú le preguntas a un abogado, es el arquitecto, oh sorpresa. Entonces, nosotros como arquitectos somos los que deberíamos estar más interesados en que todas estas cosas se arreglen, se ajusten y que la responsabilidad, no para tirarle la responsabilidad necesariamente a un ingeniero, pero que tiene que haber alguien que claramente sea responsable y que tiene esa persona por ley que hacer la supervisión y garantizar para estar tranquilo y vivir tranquilo, de que, porque así ya todo el mundo se cura. Cuando se cayó el tema del elevado aquí, el muro, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? El agua, el ingeniero lo diseñó, no es él, porque entonces los planos lo hizo otra gente y después otra gente lo construyó de otra manera y no se sabe cómo se construyó. Después eso había que darle mantenimiento y probablemente fue culpa de obras públicas, pero aquí no hay nadie que demandar. Entonces el problema de estos códigos no es solamente su enfoque desde el punto de vista técnico, es desde el punto de vista legal. ¿Quién es el culpable? Ingeniero Lafontaine, ¿nos podría decir brevemente qué es el diseño por desempeño en términos de sismo resistencia y cómo se integra en los códigos modernos? Bueno,
El diseño por desempeño es una filosofía, es un enfoque en ingeniería estructural en el que evaluamos el desempeño de una estructura bajo distintos niveles de amenaza sísmica. A diferencia de los códigos ¿no?, que son prescriptivos, el PVD o el diseño por desempeño nos proporciona esa flexibilidad. Es como si fuera la herramienta que tenemos los ingenieros estructurales para abordar aquellas excepciones y aquellas limitaciones que nos dice la normativa. Entonces, en principio, el diseño por desempeño lo hace, ¿no? De alguna manera encontrar el comportamiento estructural y compararla con ciertos criterios de funcionalidad que lo llamamos criterios de aceptación y vemos si cumple o no. Entonces, simplemente es una cuestión de que vamos a saltarnos un poco la normativa y tenemos este método para poder justificar Que nuestra estructura tiene un buen desempeño, vale la redundancia. A eso se refiere el diseño por desempeño. Doctor Fierro. Tengo miedo. Yo estoy escuchándolos a todos ustedes y estamos hablando del nivel de desempeño, ¿no? El nivel de desempeño para un arquitecto y el nivel de desempeño para un ingeniero. Y el nivel de desempeño para un dueño son completamente diferentes, ¿no? Yo le pregunto a él cuál es el nivel de desempeño que tú esperas del edificio que tú diseñaste arquitectónicamente y te puso algunos de ellos, la estructura. ¿Cuál es el nivel de desempeño que tú esperas? Quiero saber cuál es la respuesta de eso. Depende de... Yo lo veo que trabajo proyectos donde hay mucha gente y están hechos para muchos años y su ciclo de vida. Yo esperaría una integridad del proyecto para un ciclo de vida aceptable. Y el aceptable depende de lo que el dueño establezca en su plan financiero. Es decir, el dueño entiende que dentro de 40 años es donde tiene que hacer una revisión de estructura, o dentro de 20 años, yo entiendo que se cumpliría el brief que me han dado en el inicio del diseño. ¿Cuál es el nivel de desempeño aceptable para el ingeniero 1? El que quiere el siguiente. ¿Perdón? El que desee el siguiente. Una cosa es lo mínimo que establece el reglamento. Okay. Pero es un menú. Dale, por favor. La misma pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que dice Heriberto. Al final, uno fija los niveles de desempeño dependiendo del daño que se esté esperando, pero ahí se vuelve como un círculo porque como ingeniero yo puedo tener una expectativa, pero el que está poniendo el dinero es el dueño y hay que satisfacer las necesidades de ese dueño. Ese dueño no sabe lo que quiere. Él no sabe lo que quiere. Él no sabe lo que quiere. Cuando yo soy un dueño que no tengo conocimiento científico y yo le digo a él, dame un edificio con capacidad sísmica, él espera que después que venga el terremoto no haya ningún daño. Y eso nunca le decimos nosotros al cliente, nunca se lo decimos. ¿No? Ahora, hay un caso, ustedes hablaron de legalidades en un momento, disculpa que me metan la cuchara, pero hay un caso que se trata no de diseño sísmico, pero diseño de de aire acondicionado en un edificio en Estados Unidos. Entonces, no funcionó. El aire acondicionado no funcionó bien y hay un juicio en el cual
el dueño agarra y dice, yo quería un edificio que funcionara, ¿no?, con respecto al aire acondicionado. Usted no me ha dado un edificio que funcione con respecto al aire acondicionado. Y el arquitecto, el especialista en aire acondicionado, dice, yo he seguido todas las normas en este momento para darle eso. El juez dice, el señor esperaba que esto funcionara. Usted es un profesional, ¿no?, y me está diciendo de que lo único que hizo fue seguir los códigos, ¿no?, y esto fallaba. La culpa es de usted. Que ahora en Estados Unidos hay un, ¿cómo se llama?, jurisprudencia con respecto a eso, con respecto a la esperanza que tiene el dueño, la expectativa que tiene el dueño del comportamiento del edificio, porque el dueño, y nos vamos ahora a la ingeniería sísmica, el dueño, cuando tú le diseñas un edificio, a menos que le digas al principio que va a estar todo rajado y que va a haber rótulas plásticas y que va a haber desplazamientos muy grandes y que va a ser inhabitable después del terremoto, a menos que tú le hagas eso muy claro, el dueño espera que tú le des un edificio que no le pase nada ahí arriba. En ese que dice 99%, ¿no?, él espera eso. Y con esa jurisprudencia, ahora en los Estados Unidos, los ingenieros tienen que estar repensando qué cosas le dan, porque ya no es excusa. Yo seguí el código sísmico de Estados Unidos, el ACE 7, o seguí el código sísmico de la República Dominicana, el R001. Ya no es, por lo menos en Estados Unidos, no es suficiente que tú digas eso, porque tú como ingeniero tienes que pensar qué cosa le va a pasar a este edificio cuando tenga ese terremoto muy grande, y qué cosa va a pensar el dueño cuando venga ese terremoto grande y me va a enjuiciar, y después de este caso me van a decir que yo tengo la culpa de todo, y no solamente el que tiene la culpa el ingeniero, sino que tiene la culpa el ingeniero y el arquitecto, porque no le dio al dueño la expectativa de comportamiento, ¿no? Yo vi muchas preguntas ahí que decía, una de las preguntas, ¿cuál es el comportamiento adecuado? Y varios de ustedes dijeron, el comportamiento adecuado es seguridad de vida y que no colapse. Eso no es lo que espera un dueño, ¿okay? No es lo que espera el dueño. Entonces yo les recomiendo a ustedes, como arquitectos y como ingenieros, que piensen en eso. Yo he estado batallando 30 años en contra de los R de 8, los R de los factores de reducciones, de tanto, porque esos factores de reducciones no les dan el comportamiento esperado. Yo les digo a y eso es un ejemplo que digo, mira, si tú tienes una viga soportada con 100, la diseñas para 140, ¿no? Yo sé que tengo un pórtico y sé que mi fuerza sísmica va a ser 100, y la diseño para 100 dividido entre 8. Y me dicen, el que no sabe, me dice, tú dirás 100 multiplicado por 8. No, 100 dividido por 8, que es 2. ¿Y por qué? Y no hay respuesta para eso. No hay respuesta. Esa es una falla que tenemos en el proceso constructivo, ¿no?, del arquitecto, del ingeniero, de yo también, ¿no? Porque en algún momento me dicen, tú tienes que diseñar esto. Y yo digo, no quiero. Alguien más lo va a diseñar, ¿no? Disculpa que me haya metido tan grande con respecto a eso. Bueno, por término de tiempo vamos a tener que alguna de las preguntitas. Vamos a pasar al bloque 4 sobre las innovaciones en diseño sismo resistente para la resiliencia. Y quisiéramos que nos conteste Heriberto, el maker. ¿Qué ejemplo de proyectos exitosos de resiliencia estructural pueden mencionarse en países de alta actividad sísmica? Que son ejemplos para nosotros como Japón, Chile, Nueva Zelanda.
Yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón y en Chile, y en la zona de Cascadia, en Vancouver, en Canadá. Y son tres de las zonas de más alta sismicidad del mundo, y además, en el caso de Chile y de Japón, con mucha frecuencia. O sea, una cosa es la amenaza sísmica, bien puede ser alta, baja, y otra cosa es la actividad. Acá tenemos un nivel de amenaza bastante alto, semejante a esos lugares, pero la actividad sísmica es mucho menor. Significa que algún día nos va a agarrar asando batata, terremoto. Entonces, en esos países donde ha sido muy frecuente cada 10, 15, 20 años, viene un terremoto de una magnitud bastante considerable, produciendo aceleraciones que al final, con la filosofía de diseño existente que se está implementando actualmente en los reglamentos, implica que los edificios se dañen. Entonces, esas sociedades han tenido que evaluar esa situación y decir, bueno, cada 10 años yo no puedo estar fajando a reparar edificios. Bien, o sea, esa filosofía mínima, como dice el doctor Fierro, en el cual se asegura la vida para una amenaza moderada y se previene el colapso para una amenaza extrema, esa filosofía implica que los edificios salen económicos, pero cada 10 años, cada 15 años, cada 20 años hay un problema. Y además, como el tiempo de recurrencia es relativamente corto, el edificio que se construyó hoy, hace 10 años viene un terremoto, lo reparamos, dentro de 10 años más viene otro terremoto y ya lo agarra con un reforzamiento. Bien, una de las cosas que en los reglamentos actuales a nivel internacional no se tiene mucho en cuenta, el nivel de degradación estructural que ya previamente ha tenido un edificio debido a un terremoto. Entonces, en esos países han tenido que enfocarse en una filosofía diferente. O sea, en el caso de Japón, eso de que se asegura la vida y prevención de colapso, eso ya está totalmente superado. Totalmente superado. Hay una gráfica por ahí, si pueden colocarla en azul, un cuadrito, donde indican unas estadísticas. Bueno, esa viene ahora, pero un poquito más para atrás. Hay unas estadísticas donde se muestra la cantidad de edificios que en el terremoto del 95 de Kobe colapsaron en función de la normativa del diseño. Ellos actualizaron en el 72 y en el 82. Entonces, pudieron en Kobe establecer esas estadísticas y se dan cuenta de la efectividad de la normativa sismo resistente en función del edificio con alto daño, daño moderado, inhabitable, colapsado, y entonces ellos pueden evaluar cuál es la efectividad de su normativa. Más aún ya para el terremoto del 2011, el famoso terremoto de la planta nuclear y el maremoto, el más reciente, fuerte en Japón, 9 algo, resulta ser que prácticamente no hubo edificios colapsados. Menos del 2% de los edificios colapsados. Lo que pasó fue que vino el enorme maremoto y la historia ya ustedes lo saben. Entonces, todavía, más aún, en esa zona habían edificios con el código del 72 reforzado, con el código del 82 reforzado, con el código después de Kobe, del 95, también reforzado. Y entonces ellos han podido evaluar la efectividad de las medidas que han llevado a cabo. Entonces, ese nivel de experiencia se ha traducido a implementaciones de sistemas que permiten que el edificio pueda disipar energía o pueda concentrar los desplazamientos en un dispositivo específico diseñado con una capacidad para soportar eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos aplican? Bueno, aislamiento de base y amortiguamiento y hasta un sistema mixto. Y hay hasta otro nivel superior en el cual prácticamente industrias de construcción como Obayashi, una de las grandes constructoras de allá de Japón, tienen líneas de investigación
en el cual tienen su propio edificio de investigación, lo tienen aislado y además tienen unos actuadores. De modo tal de que cuando sísmicamente se produce el movimiento, los actuadores inducen en el edificio una deformación, un desplazamiento diametralmente opuesto a la que produce el sismo. O sea, que prácticamente el edificio, ¿cómo estaría? Estaría levitando. Estaría como la isla de los cuentos de Gulliver. Y a eso sería lo que nosotros aspiramos. Pero eso lo han podido desarrollar debido a su experiencia. El dominicano pone candado después, se le roban, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido que lidiar con esa situación porque continuamente, a lo largo de todos los años, han lidiado con ese problema. Y se han cogido las cosas bien en serio y han invertido. En Japón hay una ley especial de motivación para el reforzamiento de las estructuras, donde hay incentivos fiscales, donde hay un fondo especializado con una baja tasa para que usted voluntariamente agarre su edificio, lo evalúe y lo refuerce. Y entonces, de esas experiencias es que nosotros deberíamos de aprender. Es mejor aprender de los tropezones de los otros, no nosotros llevar una uña y botar sangre y decir, ahora tenemos que hacer esto. Increíblemente, nuestro país ha sido de los pocos países que ha actualizado el código sin tener un evento sísmico extremo, grande, con una experiencia. Fabuloso, pero eso duró 30 y tantos años. Bien, el código del 2011 ya tiene prácticamente más de 10 años en funcionamiento, en operativo, pero todos sabemos que hay deficiencias, insuficiencias, cosas que mejorar, niveles de tecnologías que ya se pueden implementar. En una de esas gráficas que andan por ahí, desde el año 1995, o sea, hace 30 años, en Japón hay edificios aislados sísmicamente. Hay un edificio, el primer edificio que se aisló sísmicamente luego de construido fue en Japón, un museo de Le Corbusier, por el patrimonio histórico que significaba eso. O sea, en el año 95 se metieron por debajo del edificio y le pusieron aisladores de base. Y más aún, esos edificios, muchos edificios, luego de construidos, lo han readecuado sísmicamente con aisladores de base, han podido verificar la eficacia de la implementación de ese sistema, porque instrumentan esos edificios y ven los registros de aceleraciones cuando vienen esos terremotos cada 5, 10, 15 años. Entonces, de esas experiencias deberíamos aprender. Y tal vez nosotros pudiéramos pensar que hacer un edificio aislado sísmicamente con amortiguadores y todo eso, eso está a años luz. Y no es así. Estamos en un mundo globalizado donde usted quiere un amortiguador, no lo va a encontrar en Amazon, pero tenga por seguro que lo puede conseguir si hay realmente la intención de hacerlo. Lo bueno es que emplear esos sistemas es algo que tiene que ver con sostenibilidad, porque las dimensiones de los elementos, el hormigón, el acero, se reducen porque los niveles de fuerza que va a resistir propiamente el edificio son mucho menores. Pero le decía que por términos de tiempo, porque lo van a cerrar el museo, vamos a tener que regresar. Y vamos a cerrar con el arquitecto Ney, que nos diga de esas innovaciones de sismo resistente, cuáles podrían implementarse en el país y qué estrategias de educación o de capacitación habría que tener para su implementación. Yo siempre he abogado por un tema del manejo de dimensiones. Por ejemplo, en el caso de Japón, yo también estudié allá. Cuando visitamos, por ejemplo, fabricantes que hacían casas, son prehechas y montadas, y uno se metía dentro de la célula y le metía un sismo y nos demostraban por qué era importante. Los japoneses trabajan con un sistema de medidas muy estricto. Todo es múltiplo de tatami, arriba o para abajo, 90 por 80 más o menos, y todo tiene que ver con eso, absolutamente todo, desde lo más chiquito a lo más grande. Eso ayuda mucho a lo que ustedes hablaban de la estabilidad de las dimensiones, de la simetría.
porque todo en Japón es múltiplo de eso, absolutamente todo. Entonces, mucho más, un edificio, aunque usted lo vea diferente, realmente es múltiplo siempre de lo mismo, tridimensionalmente y bidimensionalmente, por un tema cultural. Entonces, eso ha ayudado mucho a que todas estas innovaciones sean más fáciles de implementar, porque no hay anarquía de las dimensiones. Porque nosotros otro problema que tenemos es que no tenemos un solo sistema de dimensiones que usamos. Nosotros mezclamos el sistema americano, el sistema anglosajón con el sistema métrico, y entonces es una receta para el desastre. Desde el punto de vista del simple desperdicio de materiales, que si estoy dimensionando la estructura de acero en una cosa, la de madera también va en pulgadas, pero los pisos son milímetros, ahí ya hay un problema grave, y eso es lo que afecta a la estructura. Entonces nosotros no vamos modularizando, porque nuestro sistema métrico, como nos enseñan, es la anarquía. Entonces, por eso es que, no para justificar, pero por eso es que pasa que no hay una homogeneidad con todo este tema dimensional, y los japoneses eso lo han trabajado. Y luego es el explorar, en nuestro caso, otros materiales. Nosotros somos unos dictadores del hormigón armado. Y por desgracia, el expertise que hay aquí en la mayoría de los ingenieros es solo ese. A la hora de hacer madera hay gente que se espanta y que es muy caro y que empieza a poner problemas, y el contratista dice que no, nadie le interesa el analizar alternativas, abanicos, que ya no sería innovación, pero básicamente sí sería innovación en el país, de incorporar nuevos sistemas y nuevos materiales. Yo pienso que eso es un reto. Los japoneses casi todo ese tipo de construcciones con menos hormigón y menos acero, con los amortiguadores, están hechos con revestimientos plásticos que resisten al fuego, que son súper ligeros. Entonces tú ves una casa un edificio de 4 pisos que se arma rápidamente con tecnología de punta, pero tienes que compensar el costo para hacerlo viable con otros tipos de materiales. Y en ese sentido hay que abrir también, los arquitectos tenemos que investigar. Yo siempre digo, diseño es investigación. Investigar a ver cuáles son las alternativas del menú global que podemos implementar en el país. Así como hemos traído todas las tecnologías que ya existen ahora, sigamos trayendo cosas y probándolas para ver cómo podemos lograr unos niveles de desempeño mayor, pero dentro de los parámetros económicos para hacerlo sostenible. Gracias. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a estos 4 periodistas. Realmente se han hablado muchos temas. Si nos fuéramos a profundizar en cada uno de los temas que se han desarrollado aquí, habría que generar una carrera aparte, arquitectura e ingeniería, para tratar todos estos temas. Se ha querido traer todo esto para llamar a todos ustedes a seguir profundizando ya de manera particular, y que podamos conocer los retos que presentan 2 áreas que hasta ahora hemos estado divorciadas, como dijimos ahorita, arquitectura y ingeniería estructural, que hasta llamaron a ponernos los guantes de pelea. ¿Cómo vemos las diferencias a la hora de presentar un proyecto, y cómo debería realmente acoplarse y trabajar en conjunto? Realmente es mucho reto el que tenemos, pero yo creo que todas estas actividades nos llevan a poder comprendernos mejor, acompañarnos mejor y realmente lograr el objetivo al final, que es desarrollar nuestro país con estructuras seguras, funcionales, bonitas, económicas, y todas las características que deben tener, que todos los que estamos aquí pues somos responsables, no hay un único responsable, no solo el arquitecto, no solo el estructuralista, no solo otros ingenieros, sino que todos llevamos parte de responsabilidad en el desarrollo de nuestro país. Así que le dejamos toda esa inquietud. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, lo ha dicho todo excelentemente bien, no pondría ningún punto de más. Sencillamente, muchas gracias a todos por participar, y les exhortamos a que mantengamos esta discusión viva, porque nos conviene a todos. ¿Sí? Muchas gracias.